en esta sesión, en que vamos a seguir hablando de la homilética. Estamos hablando de la homilética más en cuanto a cómo conectamos la exégesis con la formación de un sermón. Entonces, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos. Y bueno, yo creo que vamos a ver más de los hermanos pastores y líderes entrando. Entonces, oremos. Padre amado, muchísimas gracias por esta tarde que nos has dado. Mi Señor, es un regalo tuyo. Sabemos, mi Señor, que necesitamos de tu ayuda para entender tu palabra, mi Señor, y aplicarla con la sabiduría del Espíritu Santo. Te pido una bendición especial, mi Señor, sobre los que están presentes, Pastor Nilsson, Pastor Hugo, mi Señor, los otros que van a llegar. Te pido, mi Señor, por todos los pastores y líderes que estamos entrenando, mi Señor, en todo Latinoamérica, que, bueno, ojalá van a aprovechar de estos medios, mi Señor, y también de esta lección. Entonces, Padre amado, te pedimos una vez más que tú nos bendigas, nos ayudes, mi Señor, nos guíes en lo que vamos a estudiar para que sea para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y pastores, yo voy a... yo quiero, si yo puedo, compartir mi pantalla. Creo que le pasaré la administración a usted. Por favor. Sí, porque yo no encuentro desde aquí cómo hago eso. Ya, ahora sí. Listo. Muchas gracias, pastor. Ok. Entonces, aquí estamos. ¿Y todavía me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos... un momento. Y pastor, ¿estamos grabando ya o no? Sí, sí. Sí, Oh, está ok. saliendo. Ok, perfecto. Ok, hasta ahora hemos estudiado muchas cosas sobre la homilética, sobre la predicación y la oralidad y bueno, nos falta algunas cosas más de discutir, pero ya hemos visto los fundamentos de la predicación. Yo voy a compartir esto de modo de resumen. Hemos visto los fundamentos de la predicación, hemos hablado de la ancla teológica de los tres ganchos sobre los cuales predicamos la palabra. Hemos hablado de la meta, el fundamento y el don de la predicación, que la predicación es una obra que involucra toda la Trinidad. La meta es la gloria de Dios, el fundamento es la cruz de Cristo y el don de la predicación es el Espíritu Santo y tenemos que depender de él para predicar. Hemos hablado de cómo determinar la estructura de un pasaje y cómo determinar la estructura de la idea principal con las ideas complementarias. Y hemos dicho que queremos que cualquier sermón tenga una idea principal que se comunica y también todas las otras ideas, aplicaciones, ilustraciones, cualquier otro material que tenemos en el sermón apoyan esa idea principal y tenemos esa convicción porque creemos que cada pasaje bíblico en cualquier género de la Biblia realmente o normalmente tiene una idea principal y todas las otras ideas complementarias o cualquier ilustración o aplicación que el autor bíblico usa, él usa para apoyar la idea principal. Entonces, hemos hablado de cómo determinar la estructura de un pasaje. Hemos hablado de cómo elegir un pasaje al estudiar el libro entero.
en sus diferentes secciones. Hablamos de cómo mirar a todo el libro y seguir las directrices del autor y el movimiento del pensamiento del autor para determinar las diferentes secciones de un libro y hacer más o menos un bosquejo del libro para elegir los pasajes que vamos a predicar de forma expositiva. Y ahora queremos avanzar para seguir estudiando, la homilética, al hablar de cómo estudiar el pasaje con herramientas específicas. Entonces, estamos hablando de cómo estudiar un pasaje implementando herramientas específicas. Así que ya hemos visto cómo determinar la estructura, cómo elegir un pasaje, y ahora vamos a ver un poco más de las herramientas que el Señor nos ha dado para ayudarnos en el estudio de un pasaje en particular. Ok, la primera herramienta que vamos a ver hoy, y nos vamos a enfocar en esta herramienta para toda esta lección, es el contexto bíblico, el contexto bíblico. La herramienta número 1 es tan simple como profunda. En términos claros, cuando se trata de descubrir el significado, pudiéramos decir el contexto bíblico es el rey. Cuando pasamos a la hermenéutica o un estudio de la exégesis, yo creo que dijimos esto. El contexto es el rey en la hermenéutica. Cuando queremos descubrir el significado de un pasaje, tenemos que considerar el contexto en sus varios niveles. Ok, Robinson, que escribió el libro que se llama La Predicación Bíblica, dijo que los pasajes bíblicos no existen en forma aislada, más bien los versículos descansan dentro de un párrafo y los párrafos son parte de un capítulo y los capítulos son parte de un libro. ¿Qué es el punto? Bueno, el punto es que los pasajes bíblicos no existen en forma aislada. Tenemos que entender el contexto del versículo, del párrafo, del capítulo y del libro para entender dicho pasaje. Ok, por eso yo tengo, y ojalá puedan ver esto, y si no, quizás yo puedo engrandecerlo un poco. No, se ve bien, pastor. Oh, qué bueno, qué bueno. Se ve bien. Tenemos aquí 3 niveles del contexto que vamos a considerar. Y tenemos que considerar estos 3 niveles del contexto con cualquier pasaje. Vamos a hablar de cómo hacer esto. Pero los tres contextos o 3 niveles del contexto en cualquier pasaje son primero el contexto inmediato, que representa, esta imagen representa por el círculo rojo. También el contexto de la sección más grande, que es el círculo verde en la imagen. Y también el contexto del libro, que es el círculo azul. Entonces, más o menos, tenemos aquí los círculos concéntricos que representan cómo debemos acercarnos a cualquier pasaje al estudiar el contexto. Tenemos que comenzar en el centro con el contexto inmediato y alejarnos un poco al contexto de la sección que este pasaje forma un parte, y luego el contexto del libro. Y pudiéramos agregar el contexto canónico, que sería el contexto de toda la Biblia, pero bueno, no vamos a agregar esto ahora. Ya hemos hablado de esto un poco. Ok, hablando del contexto inmediato, yo creo que en toda esta lección está muy importante ofrecer muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes géneros en la Biblia y para estudiar el contexto de los diferentes géneros necesitamos diferentes herramientas y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero el puritano William Perkins
detalló su uso del contexto en esta serie de preguntas. William Perkins escribió un libro que se llama El arte de predicar. Él era un puritano en Inglaterra hace 5 siglos y él dijo esto: las circunstancias, y cuando él dice circunstancias, él se refiere al contexto inmediato. Las circunstancias son estas: ¿quién? ¿A quién? ¿En qué ocasión? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Para qué fin? ¿Qué pasa antes? ¿Y qué sigue? Cuando hablamos del contexto inmediato, todas estas preguntas son pertinentes. Bueno, tenemos que responder a la pregunta: ¿quién? ¿Quién escribió esta carta? ¿A quién? ¿Quién es la audiencia o los destinatarios? ¿En qué ocasión? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Para qué fin? ¿Qué es el trasfondo del pasaje? Pero especialmente esta parte: ¿qué pasa antes o qué va antes y qué después o qué sigue? Okay. Vamos a ver un ejemplo de esto en 1 Corintios 13. Pero antes, dice aquí, la comprensión de un pasaje exige una explicación de lo que precede y de lo que sigue y del propósito que tiene este pasaje en relación con estos otros textos. Yo quiero repetir esto porque esto es clave para entender el contexto inmediato. La comprensión de un pasaje exige una explicación de lo que precede, de lo que sigue y del propósito que tiene este pasaje en relación con estos otros textos. Aquí es un ejemplo antes de llegar a 1 Corintios 13. Esta mañana yo estaba estudiando Colosenses 3 porque me toca predicar Colosenses 3 en mi iglesia este domingo que viene. Y yo sé que yo tengo mucho que hacer esta semana, entonces estoy tratando de comenzar temprano en la semana para entender este texto. Y mi texto es Colosenses 3, 5 a 11. Colosenses 3, 5 a 11. Yo no sé si ustedes quieren ir ahí para ver este pasaje, pero solo quiero enfatizar una sola palabra. Aquí es la palabra. En Colosenses 3, 5, Pablo nos dice: haced morir pues. Y la palabra pues es la palabra de importancia, dado nuestro estudio. Porque la palabra pues es la palabra de conexión entre lo que precede este pasaje y lo que sigue. Por ejemplo, Pablo nos dice en Colosenses 3, del 1 a 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira Colosenses 3, 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Y entonces Pablo dice: haced morir pues. Es decir, dado lo que ya he dicho, haced morir lo terrenal en vosotros. O bueno, basado en lo que ya he dicho, que ustedes han muerto con Cristo, han resucitado con Cristo, serán manifestados con Cristo, haced morir lo terrenal en vosotros. Este es el contexto inmediato, porque yo estoy viendo cómo 3:5 tiene la conexión con lo que viene antes, 3 del 1 a 4 y lo que va después y con versículo 6 y adelante. Entonces, el contexto inmediato no solamente contestar el autor, la audiencia, el propósito y todo eso, es lo que va antes y después, lo que precede y lo que sigue el pasaje. Ok, veremos o veamos otro ejemplo. Mira 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Y tenemos aquí un pasaje muy conocido, que habla del amor. ¿Sí? Tenemos este es el capítulo más famoso sobre el tema del amor. Pero a veces los sermones de 1 Corintios 13
pueden crear confusión en aquellos que desean relacionarlo con todos los aspectos de la vida. Muchas veces, tenemos 1 Corintios 13 en una boda, en una celebración del matrimonio, y eso está bien, eso está bien. Pero para entender por qué Pablo puso este pasaje aquí, tenemos que entender lo que va antes y después, o lo que precede y lo que sigue. Por ejemplo, mira 1 Corintios 12. ¿De qué estamos hablando en 1 Corintios 12? Bueno, obviamente estamos hablando de los dones espirituales. Amén, los dones espirituales. Y sabemos esto porque 1 Corintios 12, 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok, entonces ahí está. Tenemos una discusión sobre los dones espirituales. ¿Qué tal 1 Corintios 14? ¿Qué tal 1 Corintios 14? Bueno, Pablo sigue hablando de los dones espirituales. Él dice, 1 Corintios 14, 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Ok, entonces él sigue hablando de la profecía y sobre las lenguas y todo eso en 1 Corintios 14. Pero en medio de 1 Corintios 12 y 14 tenemos capítulo 13, que tiene que ver con el amor. Bueno, ¿qué tiene que ver el amor con los dones espirituales? Mira lo que Pablo dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y bueno, dentro del contexto, el punto es claro. El amor tiene mucho que ver con los dones espirituales. Sin amor, los dones espirituales no valen nada. Tú puedes tener todos los dones espirituales en el mundo, pero si no tienes amor, bueno, de nada te sirve tener todos los dones espirituales. Entonces, ¿qué es la importancia del contexto inmediato aquí en 1 Corintios 13? Bueno, para entender que Pablo no está hablando generalmente del tema del amor desconectado de su contexto. Él está hablando del amor en conexión con los dones espirituales dentro de la iglesia, porque los corintios se estaban enfocando en los dones espirituales en lugar del amor. Ok, bueno, ustedes probablemente ya sabían todo eso, pero esta es la importancia del contexto inmediato. Tan claramente como el amor en el contexto de 1 Corintios 13 se relaciona con la aplicación y la potencia de los dones espirituales. Otros pasajes requieren una comprensión del contexto inmediato. Una pregunta de discusión, y no vamos a tomar tiempo ahorita para discutir esto, pero ¿qué otros pasajes nos vienen a la mente que los predicadores malinterpretan fácilmente fuera del contexto inmediato? Bueno, pudiéramos pensar de muchos pasajes que muchos predicadores usan fuera del contexto, como los predicadores del Evangelio de la prosperidad. Ellos usan pasajes fuera del contexto. O tenemos, por ejemplo, los mormones, y amamos a los mormones, queremos que ellos lleguen a los pies de Cristo, pero ellos usan pasajes fuera del contexto, como los testigos de Jehová, ¿sí? Bueno, hay pasajes que pudiéramos nombrar que muchos predicadores usan fuera del contexto, o muchas sectas usan fuera del contexto. Por eso tenemos que poner la importancia en determinar qué es el contexto inmediato.
qué va antes y después, qué precede y qué sigue. Ok. Además de eso, tenemos que considerar qué es el contexto de la sección más grande o la sección de que este dicho pasaje forma una parte. Después de haber leído el libro del que estamos trabajando varias veces, y bueno, ustedes van a recordar que un pastor aquí que se llama Roberto tenía la práctica de leer todo el libro que él iba a predicar 30 a 50 veces. Eso es mucho trabajo, pero wow, vale la pena de hacerlo. Podemos comenzar con el contexto relacionándolo con la sección literaria más grande de la que forma parte. Ok, aquí podemos recordar, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses. Hablamos de esto en la última lección. La carta a los tesalonicenses, la primera carta. Y ustedes van a recordar, yo creo que vale la pena de repetir esto, pero van a recordar que las tres virtudes juegan un papel muy importante en la carta a los tesalonicenses. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 1:3 tenemos Pablo diciendo esto: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos aquí son tres virtudes. Tenemos fe, amor y esperanza. Y también lo que encontramos más adelante en el mismo libro son las tres virtudes de nuevo. Por ejemplo, por favor que vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:8. Pablo repite las tres virtudes. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo comienza y termina su carta hablando de las tres virtudes y como yo descubrí en mi estudio de la carta, esta es la manera en que Pablo da la estructura de la carta. Esta es la manera en que él estructura su carta. Él comienza hablando de la fe en los capítulos 1 a 3. Y ustedes también van a recordar en cada capítulo de 1 de Tesalonicenses 1 a 5, Pablo habla de la segunda venida del Cristo al fin del capítulo. 1, 2, 3, 4, 5. Él habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, concluimos esto. Pablo habla en 1 de Tesalonicenses de las tres virtudes y qué tienen que ver estas tres virtudes con la segunda venida de Cristo. Si yo estuviera predicando un pasaje dentro de la sección de los capítulos 1 a 3, que tiene que ver con la virtud de la fe en la palabra y qué tiene que ver esto con la segunda venida de Cristo, bueno, yo sabría. Cualquier pasaje va a desarrollar ese tema. ¿Qué tiene que ver la fe en la palabra con la segunda venida de Cristo? ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo. Yo había estudiado mucho este libro y yo había visto que Pablo habla de la fe en capítulos 1 a 3, luego amor en capítulos 3 a 4, luego esperanza en capítulo 5. Entonces, si yo estuviera predicando un pasaje dentro de la sección de los capítulos 1 a 3, yo sabría. Él va a hablar algo sobre la fe, específicamente la fe en la palabra, y qué tiene que ver la fe en la palabra con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Este es un ejemplo de una sección más grande y estudiando un pasaje dentro de esta sección. Entonces, si yo estuviera estudiando un pasaje en particular, un pasaje específico, dentro de los capítulos 1 a 3, yo no solo necesitaría entender el contexto inmediato del pasaje, lo que precede y lo que sigue, pero también qué tiene que ver este pasaje
con el tema de la sección más grande, la fe y la segunda venida de Cristo. Ok, entonces, si estoy estudiando, como dicen las notas, si estoy estudiando un pasaje en particular dentro de estos capítulos, ya he descubierto mucho sobre el contexto del pasaje en particular. Bueno, eso nos ayuda. Por eso vale la pena de leer el libro muchas veces, de tener en mente la estructura del libro, cómo dividirlo en sus secciones, porque los pasajes que existen dentro de estas secciones más grandes tienen que ver con el tema de la sección más grande, y eso nos ayuda. Robinson dijo esto en su libro, La Predicación Bíblica: establecer nuestro pasaje dentro de su marco más amplio simplemente le da a la Biblia la misma oportunidad que le damos al autor de una novela. Queremos adaptar nuestro párrafo a su unidad de pensamiento más amplia. Bueno, eso solo es decir, hacemos este estudio del contexto con cualquier libro que estudiamos o cualquier oración que leemos. Tenemos que entender la oración dentro de su contexto inmediato, dentro de la sección más grande y dentro del contexto del libro. Ok, otros ejemplos de esto, de entender el contexto o de la sección más grande, pudiéramos dar el ejemplo de Lucas, el libro de Lucas. Es importante saber en el libro de Lucas que hay secciones grandes que componen este libro. Por ejemplo, en el libro de Lucas, todo el libro, de principio a fin, tenemos Jesús acercándose a Jerusalén. Y esto es con propósito. Vamos a ver esto en un momento. Pero tenemos, por ejemplo, de 4:14 a 9:50 su ministerio en Galilea. Y también de 9:51 a 19:27 su viaje a Jerusalén. Había muchos desvíos, pero él llegó, él se estaba acercando a Jerusalén para morir. Si yo predicara un pasaje dentro de los capítulos 4 a 9, por ejemplo, yo sabría, bueno, este pasaje se ubica dentro de la sección que tiene que ver con su ministerio en Galilea. O si yo predicara un pasaje dentro de los capítulos 10 a 19, yo sabría, este pasaje se ubica, existe dentro de la sección más grande de su viaje a Jerusalén. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el mismo Lucas escribió otro libro. ¿Qué es el otro libro que Lucas escribió? ¿Qué es el otro libro que Lucas escribió? Hechos. Muy bien, el libro de Hechos. Él escribió el libro de Hechos. En Hechos es al revés de Lucas. Es el contrario. No tenemos los discípulos llegando a Jerusalén. Ellos están yendo fuera de Jerusalén con el Evangelio. Entonces, el libro de Lucas es Jesús en su viaje a Jerusalén. Hechos es el movimiento del Evangelio fuera de Jerusalén hasta los confines de la tierra. Si tienen la Biblia, mire conmigo a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Obviamente este es un pasaje muy conocido. Ustedes probablemente pudieran citarlo. Pero dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos el bosquejo de todo el libro, porque lo que vemos, tenemos 3 secciones prácticamente en el libro de Hechos. Tenemos el Evangelio en Jerusalén con el nacimiento de la iglesia. Luego tenemos, por causa de la persecución de la iglesia, tenemos el Evangelio en Judea y Samaria en Hechos 8 a 12. Y luego tenemos el Evangelio a través de Pablo principalmente, hasta los confines de la tierra o hasta lo último de la tierra en Hechos 13 a 28. Bueno, si yo estuviera predicando un pasaje en Hechos 1 a 7, yo sabría
que esta sección tiene que ver con el tema del Evangelio y el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Luego, Hechos 8 a 12 en Judea, Samaria, y etc. Entonces, para entender la sección más grande, esto nos ayuda de ubicarnos dentro del libro y entender el tema principal de esta sección y qué papel juega el pasaje en particular que estamos estudiando para desarrollar el tema de la sección más grande. Ok, pero fuera de eso tenemos que, o además de eso, tenemos que entender el contexto del libro, Como consideración final, al pensar en el contexto, tenemos que dar cuenta del contexto, tenemos que reconocer, determinar el contexto del libro. Cómo encaja un pasaje en particular, no solamente dentro de una sección más grande, pero dentro del contexto del mismo libro. Un ejemplo será útil para ver esto. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando Juan 3, si me pueden acompañar a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Ustedes van a reconocer este pasaje de Jesús y su encuentro con Nicodemo. Un pasaje de nuevo muy conocido, muy famoso durante toda la historia de la iglesia. Pero si yo estuviera estudiando este pasaje, yo necesitaría entender el contexto inmediato. Y el contexto inmediato, de nuevo, es lo que viene antes y después, lo que precede y lo que sigue. Lo que va antes o lo que precede es lo que ya hemos visto en otra sesión de la homilética, de estas lecciones de la homilética. Mira conmigo a Juan 2, 23 a 25. Juan 2, 23 a 25. La palabra dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ok, este es el contexto inmediato del encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Por qué? Porque tenemos Juan diciéndonos aquí que en la fiesta de la Pascua muchos judíos creyeron en Jesús al ver las señales que él hizo, pero Jesús sabía que su fe no era real. Ok, entonces vamos a Juan 3 y ¿qué encontramos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas, que es la palabra, señales que tú haces si no está Dios con él. El contexto inmediato aquí es importante. Nicodemo era uno de los judíos que creyó en Jesús en la Pascua, pero su fe no era real. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él dice, tú, Nicodemo, tú no necesitas una nueva señal, tú necesitas un nuevo corazón. Ok, entonces, esta es parte del contexto inmediato. Pero, ¿qué tal el contexto de la sección más grande? Bueno, en el libro de Juan tenemos 7 señales y 7 declaraciones en que Jesús usó la frase yo soy. Estamos ahora en lo que se llama el libro de los señales. Jesús está mostrando desde Juan 1 a Juan 12:50 los señales que confirman que Él es el Mesías y nos encontramos dentro de esa sección. Entonces, ¿qué es el contexto inmediato?
Bueno, Juan 2, 23 a 25. ¿Qué es el contexto de la sección más grande? Estamos en una sección que se llama el libro de los señales. Pero ¿qué tal el contexto de todo el libro de Juan? Bueno, mire conmigo a Juan 20, Juan capítulo 20, 30 a 31. Y aquí vamos a ver el propósito del libro. Juan nos dice, el Evangelio de Juan 20, 30 a 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Aquí es el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la razón por la que Juan escribió esta carta, este libro. Él quiere que veamos que que Jesús es el Cristo y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito. Pero ahora yo quiero que ustedes vean un pasaje más. Mira Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Cómo vamos a ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Cómo vamos a creer eso? ¿Cómo es que Juan quiere atraernos a través del Espíritu Santo para ver, creer eso y tener vida? Mira lo que él dice. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dice, vimos su gloria. Este verbo que era con Dios y era Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y su gloria, él en su gloria era lleno de gracia y de verdad. Es como si Juan nos dijera aquí que la gloria de Cristo es como un rayo del sol, ¿sí? Y cuando tú ves ese rayo, lo que tú recibes es gracia y verdad para creer. Entonces, Juan quiere que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer tener vida eterna. ¿Y cómo es que Él nos va a mostrar a Cristo para que creamos? Él quiere mostrarnos la gloria de Jesús. Y al ver la gloria de Jesús, recibimos gracia y verdad. Entonces, en cada pasaje, Juan nos está mostrando la gloria de Jesús, para que recibamos gracia y verdad, para que creamos, para que tengamos vida en su nombre. Y yo tengo que entender eso para entender cada pasaje en el libro de Juan. Cualquier pasaje, incluso este encuentro con Nicodemo, tiene que ver con ese propósito de mostrarnos la gloria de Cristo y al ver su gloria recibir gracia y verdad para creer. Entonces, este es un ejemplo de cómo ver el contexto inmediato, el contexto de la sección más grande y el contexto de todo el libro. Obviamente, el libro de Juan puede ser un ejemplo no fácil, pero más fácil que un libro como Isaías, o un libro como Jeremías, o Ezequiel, o uno de los profetas. Pero de todos modos, tenemos una responsabilidad de no solamente entender el contexto inmediato, pero estudiar el libro de tal manera que podamos entender el contexto de las secciones más grandes y el propósito y contexto de todo el libro. Bueno, es nuestro deber como pastores, como predicadores. Ok, un resumen. En este punto, habiendo considerado el contexto inmediato del pasaje y el contexto de la sección más grande y el contexto del libro mismo, que es el propósito del autor,
debe hacer una evaluación inicial del tema y las ideas complementarias en su pasaje particular. El contexto, como dijimos antes, entender el contexto en los tres niveles nos ayuda de discernir el tema principal o la gran idea, la idea principal del pasaje y las ideas complementarias en el mismo pasaje que estamos estudiando. Ok, ahora, para terminar, ayuda de estudio cuando estamos en la obra de estudiar el contexto. Cuando estamos trabajando en esto, ¿hay alguna ayuda? Bueno, si tenemos dificultades para establecer claramente un tema y un complemento o una idea complementaria que enmarque la idea del autor en su pasaje particular, podemos hacer estas preguntas. ¿Hay un versículo en este pasaje que estoy estudiando que no encaja? ¿Hay un pasaje que parece que no encaja aquí, que tal vez pertenece a otra perícopa o otro pasaje? ¿Está el autor asumiendo la conectividad entre sus afirmaciones que debemos declarar? Por ejemplo, si yo estuviera predicando Juan 3 y el encuentro con Nicodemo, yo debería mencionar la conexión entre Juan 2, 23 a 25 con Juan 3. ¿Te cuesta ver o nos cuesta ver la conexión entre este perícopa o pasaje y el contexto inmediato? Bueno, hay veces en que está difícil ver qué es la conexión entre este pasaje y el contexto inmediato. Están presentes imágenes confusas que el autor ha usado. A veces hay imágenes o un juego de palabras que el autor usa que tenemos que entender para entender el pasaje. Por ejemplo, Pablo usa en su sermón a los en Atenas un poema de los griegos y tenemos que entender el poema para entender el uso de Pablo en ese contexto. Esa es una imagen, un juego de palabras. Bueno, así que podemos hacernos estas preguntas para ayudarnos de vencer los obstáculos en el entendimiento de un pasaje. Otras herramientas que podemos emplear. Podemos comenzar a estudiar los detalles del pasaje como el vocabulario y la estructura gramatical en los evangelios y las epístolas. Y yo quiero mencionar aquí algo que hemos mencionado en la clase de la hermenéutica, sin duda. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho en el estudio del Nuevo Testamento es comparar el uso de palabras en diferentes contextos. Por ejemplo, hay unas palabras en el Evangelio de Juan que el autor bíblico Juan usa de muchas maneras, o bueno, usa en muchos lugares, como la palabra mundo, como la palabra luz, tinieblas, verdad. Y podemos comparar Juan con la primera, segunda y tercera epístola de Juan e incluso Apocalipsis para ver los diferentes usos de una palabra, como mundo, como luz, como tinieblas, y ver cómo Juan las usa en diferentes contextos. Podemos hacer eso con Pablo, con Pedro, con Lucas, con Santiago, etc. Podemos comparar el uso de palabras y eso nos va a ayudar mucho en el estudio. Bueno, en los pasajes narrativos, especialmente en el Antiguo Testamento, las notas editoriales nos ayudan mucho. Yo quiero darles un ejemplo de esto. Si leemos, por ejemplo, 2 de Samuel 11, vamos a ver una nota aquí en el texto que nos ayuda mucho de entender por qué tenemos este capítulo y por qué lo que David hizo fue tan malo. 2 de Samuel 11 es el capítulo de David y Betsabé.
y este gran pecado que David cometió contra el Señor y también contra Betsabé, y contra Urías y contra todo Israel. Pero mira lo que dice aquí. Tenemos una nota que nos ayuda a entender el contexto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esto es una nota editorial que nos ayuda a entender que lo que David está pensando aquí no es muy bueno, porque él debería haber salido a la guerra. Eso es lo que encontramos en el versículo 1. Pero no, él se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Probablemente porque él había visto a Betsabé bañándose ya en la terraza o en el balcón, y él estaba pensando quedarse ahí para cometer este pecado. Entonces, esta nota nos ayuda a ver algo sobre el pasaje. Otro ejemplo, mira conmigo al libro de Ruth. El libro de Ruth. Tenemos una nota editorial aquí en el capítulo 1 que nos ayuda a entender el contexto de todo el libro. Mira Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. De nuevo, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces, ¿en qué contexto ocurrió los eventos de Ruth? En la época o en el tiempo de los jueces, que era un periodo muy oscuro en Israel, porque, bueno, todo el pueblo hizo lo que les parecía bien. Entonces, lo que tenemos aquí es una historia que destaca este periodo de los jueces. Esta es una nota editorial que nos ayuda a entender el contexto. En las notas, aquí en la página 12, tenemos esto. Descubrir los detalles del texto a menudo incluye el estudio de los idiomas originales. Sin embargo, yo quiero animarles con esto. Como señaló Robinson, no es necesario ser un experto en los idiomas hebreo o griego para usarlos con beneficio. Y casi cualquier persona puede usar algunas de las herramientas lingüísticas disponibles. ¿Qué es el punto? Bueno, no tenemos que ser eruditos del idioma hebreo o griego para poder entender la Biblia. Podemos estudiar, y especialmente si tenemos algunas herramientas lingüísticas. Y bueno, estas herramientas están muy disponibles hoy día. Por ejemplo, las herramientas incluyen léxicos, como un diccionario de los idiomas originales con definiciones disponibles, o concordancias para una referencia rápida a otros pasajes que usan la misma palabra. Eso es lo que llamamos la analogía de la escritura, de buscar y comparar el uso de la misma palabra en diferentes contextos. Gramáticas para determinar el significado en las frases, cláusulas, oraciones y párrafos. Hay libros de estudios de palabras para evaluar palabras claves o frases repetidas. Diccionarios bíblicos, enciclopedias para la discusión de personajes, eventos, antecedentes de material bíblico, o comentarios. Hay muchos buenos comentarios sobre todo género, todos los géneros en la Biblia que podemos usar. A veces usamos los comentarios para la explicación de pasajes del estudio académico, pero yo quiero darles este consejo. Yo les sugiero que solo usemos comentarios después de un profundo estudio
del pasaje. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que nosotros somos los predicadores para nuestro pueblo en particular. Dios nos ha encomendado un rebaño en particular y debemos estudiar el pasaje para nosotros mismos antes de acceder a los comentarios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros. ¿Sí? Si tenemos el Espíritu Santo, Él quiere hablar a nosotros personalmente y Él quiere darnos el significado de un pasaje para nuestro rebaño en particular. Cada pasaje solo tiene un significado, pero hay muchas aplicaciones de este significado en diferentes contextos. Tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Debemos dejar que Dios nos hable primero. Yo tuve un mentor, todavía yo tengo un mentor, él todavía está vivo, y él me dijo esto, él era mi pastor por 20 años. Él dijo, debemos pensar hasta que nuestras mentes estén vacías y luego leer hasta que nuestras mentes están llenas. El punto es que debemos pensar y pensar y pensar y luego leer para ver lo que dicen los comentarios. Además, vea los consejos de dos pastores, Jim Shaddix y Jerry Vines, sobre el uso de los comentarios en poder en el púlpito. Y otras herramientas que pudiéramos citar serían como Logos. Hay un programa que se llama Logos que puede instalar en la computadora Illumina, navegador de la Biblia y otros que pudiéramos mencionar. Pero el punto es que no tenemos que ser expertos o eruditos en el idioma hebreo o griego para usarlos con beneficio, porque tenemos muchas herramientas que están disponibles para nosotros. ¿Ya? Ok, entonces yo voy a terminar con esto para hoy.